Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Culturama. Es un programa especial porque hoy es nuestro programa número 100. Vamos a hacer un programa completamente diferente. Y es diferente porque vamos a mostrarles los 100 hechos más importantes que han ocurrido en la cultura en Colombia. Bueno, y para quienes se preguntan cómo los escogimos, le consultamos a nuestros expertos y asesores de la cultura para escoger esos 100 momentos más representativos según unas líneas temáticas. Claro, por ejemplo, en patrimonio hablamos con Germán Perro y con Fabio Zambrano. En literatura le consultamos a Luis Fernando Afanador y Juan Gustavo Cobo Borda. En música hablamos con Eduardo Carrizosa y Álvaro González. En artes plásticas hablamos con la maestra Beatriz González y con Ana María Lozano. En audiovisuales hablamos con Omar Rincón y con Hugo Chaparro. En artes escénicas nos dieron sus opiniones Santiago García y Carlos José Reyes. En fotografía nos dio su punto de vista Eduardo Serrano. Y para terminar, en danza y ópera hablamos con Sonia Baunza y Fernando Toledo. Bueno, pero empecemos viendo 10 hechos muy importantes. 10 hechos en los que nosotros no habíamos nacido, ninguno de nosotros, ¿no? Ni tú, ni yo, ni nadie, porque tienen que ver desde que empezó Colombia hasta el fin del siglo XIX. Bueno, vamos a ver de una vez este programa. El Carnero, de Rodríguez Freile, debe ser considerado un libro central dentro de la literatura colombiana porque es el origen de la misma. Todas estas historias de alborotos, de bullas, de crímenes que sucedían en el Bogotá colonial, de sacerdotes que al elevar la hostia la veían convertida en una gota de sangre. Rodríguez Freile tenía un mito central en su obra, la búsqueda del Dorado, y esa búsqueda del Dorado él la convirtió en la primera ficción colombiana. Es un libro deleitoso, pícaro, salaz, lleno de gracia y lleno de ingenio. José María Espinosa es el artista más importante del siglo XIX. Era un autodidacta, empieza a hacer caricaturas y dibujos cuando tenía 14 años. Entonces es un soldado que va registrando las batallas y se vuelve el gran retratista de Bolívar. Pero no el Bolívar en el triunfo, sino el Bolívar de la caída, ¿no? Él quiere mostrar qué fue la independencia, cuáles fueron las batallas, y se vuelve no solamente un miniaturista de la alta sociedad bogotana de ese momento, sino se vuelve además el que deja la memoria, pero no cualquier memoria, una memoria extraordinaria. José Celestino Mutis es una figura esencial de la cultura colombiana. Él es uno de los ilustrados que aquí en Colombia busca desesperadamente crear un movimiento científico. Y para ello pide a la corte española en una carta, que se demora más o menos 20 años en ser respondida, que se cree una expedición botánica para estudiar la flora de Bogotá y explota minas en diversos lugares de Colombia para con eso tener recursos para financiar ese sueño que es su expedición. Luis Vargas Tejada con José Fernández Madrid llenan el período de la independencia entre los años 20 del siglo XIX. En el caso de Vargas Tejada, particularmente por su obra Las Convulsiones, que tenía una influencia notable de la comedia italiana, en particular de Carlo Goldoni, de quien había traducido una obra. Escribió obras que tenían directas alusiones a la dictadura de Bolívar y desapareció del panorama al convertirse en uno de los conspiradores contra Simón Bolívar en la llamada conspiración del 25 de septiembre del año de 1828. La historia de la fotografía en Colombia comienza con la llegada del daguerrotipo al país. La fotografía más antigua que se conoce de Colombia es del Barón Gros, fue realizada en 1842. Es una fotografía tomada desde el Observatorio Astronómico de Bogotá, mirando hacia los cerros. Bueno, yo creo que María, junto con La Vorágine y 100 años de soledad, son las novelas más importantes de Colombia, no solo por la importancia que tienen, son las novelas que hicieron la primera presencia de la literatura colombiana en un ámbito fuera de nuestro país. Se volvió un personaje vivo para la gente, una heroína popular, ¿no? A pesar de su romanticismo tardío, que es de un indudable valor tanto acá como por fuera. Epifanio Garay es uno de los pintores más importantes del siglo XIX porque representó como la academia pura, el haber estado en París
el haber conocido la pintura académica en el Louvre. Trajo unas categorías y una manera de pintar academia, que la seda se pinta distinto de la piel, que la piel se distinta de las flores distinto del tapizado, de manera que él representa en el arte colombiano como lo que se debe hacer. La primera función pública del cine fue en 1895 y la realizaron los hermanos Lumière. Ellos envían a Latinoamérica a un emisario que se llama Gabriel Bell, que era un farmacéutico en Francia, y llega a Colombia, a la ciudad de Cartagena, en septiembre de 1897. En Colombia se convierte en una víctima del destino. No puede traer el cine a Bogotá, sufre una serie de percances que le hacen tomarle fastidio al país. Él decide vender los aparatos, regresar a Francia, no saber nada más del cine. ¿Por qué Gabriel Beyre es nuestro santo patrón, digámoslo así, del cine en Colombia? Porque nos heredó un destino al que estábamos predestinados de cierta forma por los milagros para poder hacer cine en el país. Para mí Silva es como el personaje que funda la literatura moderna colombiana, porque nos pone con las grandes corrientes, ¿no? Del simbolismo, de Mallarmé, de Baudelaire, y yo pienso que su obra además se ha reivindicado como de ese personaje más allá de su tiempo, más allá de la sociedad pacata bogotana que le tocó vivir, ¿no? Que el elemento más importante en la constitución de la cultura colombiana es la Iglesia Católica, por su influencia en el desarrollo mismo de la trama y de la traza urbana, en la conformación de los pueblos, todas sus imágenes, sus devociones, un poder influyente en tanto la vida personal, íntima, pública, han sido marcados por la Iglesia Católica. Llevamos ya 100 programas, Natalia, imagínate. Lo más increíble es que son 100 programas de pura cultura y aprovecho para felicitarte por esta Yo te felicito a ti también.